Hermanos y hermanas, ya entrando en el tema de la liturgia, hoy es 24 de noviembre y la Iglesia Católica está celebrando el domingo 34 del tiempo ordinario, el último domingo del tiempo ordinario. El último domingo del tiempo ordinario, la Iglesia Católica se lo dedica a Cristo, Rey del universo. Cristo, Rey del universo. Hoy llegamos al final del año litúrgico. El próximo domingo inicia el nuevo año litúrgico y esto lo tenemos que entender muy bien. ¿Cómo se celebra el año litúrgico en la Iglesia Católica? El año litúrgico es circular y cada vez que completamos una vuelta a este año litúrgico, meditamos el Cristo total, el Cristo completo, el Jesús completo, el Jesús total. Pero ¿cómo inicia este año litúrgico? Vea que la iglesia primitiva, según dicen algunos vestigios históricos y litúrgicos, la iglesia primitiva empezó a celebrar el misterio de Jesús muerto y resucitado, lo que llamaban el Triduo Pascual. ¿Cuál era el día más importante? Que hasta hoy es el día más importante para nosotros los cristianos, el día de la resurrección. Tanto es tan importante que el Catecismo de la Iglesia Católica dice que para nosotros los católicos la creación no tiene 7 días, como dice la Biblia, que el Señor crea el mundo en 6 días y en el 7º día descansa. Para nosotros los católicos la creación tiene 8 días. ¿Y cuál es el 8º día de la creación? La resurrección de Cristo, donde el Señor crea todas las cosas, las hace nuevas y se las entrega al Padre. 8 días. El día más importante es el día de la resurrección. ¿Y cuándo resucita el Señor? El primer día de la semana. ¿Y cómo le llamamos nosotros los católicos a ese primer día de la semana? Le llamamos domingo, Dominus Dei, el día del Señor. Esta palabra no está en la Biblia. Si usted escucha a algún hermano protestante diciendo domingo, es una palabra propuesta por la Iglesia Católica, porque en la Biblia el único día que tiene nombre es el sábado, el famoso Shabbat, el famoso descanso. Domingo le llamamos los católicos el Dominus Dei, el día del Señor. Entonces en la iglesia primitiva se pusieron a pensar, bueno, ¿cuál es el día más importante, más grande? La resurrección de Cristo. Primera de Corintios capítulo 15 dice que si Jesucristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Y entonces se pone a pensar la iglesia primitiva acerca del misterio pascual de Cristo. ¿Por qué celebramos la resurrección? Porque el Señor pasó por la Pascua, por el misterio pascual. Y entonces empieza la iglesia a decir, jueves, viernes, sábado y domingo son los días del misterio pascual de Cristo, el culmen de la fe, el culmen de lo que llamaríamos hoy día el año litúrgico. Pero ¿cómo hace la iglesia para empezar a celebrar y a vivir este misterio pascual? Pues la iglesia empieza a prepararse, una preparación 40 días antes para poder vivir ese misterio pascual. ¿Y por qué 40 días antes? Porque 400 años duró el pueblo de Israel esclavizado en Egipto, 40 años duró el pueblo de Israel perdido en el desierto, 40 días duró el diluvio, 40 días duró Moisés y Elías por allá en el monte de Dios, en el monte Sinaí, 40 días duró nuestro Señor y Salvador Jesucristo en el desierto y al final fue tentado por el diablo. Entonces empieza una preparación 40 días antes y ahí viene la primera parte del año litúrgico, lo que se conoce como la Cuaresma, iniciando desde el miércoles de ceniza para vivir el misterio pascual de Cristo. Pero hay gente que dice, bueno, esto tiene que ser acompañado también con este mismo misterio pascual. Entonces viene un segundo momento fuerte en la liturgia que se llama la Pascua. Y la Pascua va desde el día de la resurrección hasta el domingo de Pentecostés, 50 días después de la resurrección de nuestro Señor, viene el domingo de Pentecostés. ¿Y por qué? Porque fue lo que pasó en el Antiguo Testamento. Cuando el pueblo de Israel sale esclavizado de Egipto,
50 días después de salir de la esclavitud de Egipto, en el monte de Dios, reciben las tablas de la ley, reciben los mandamientos 50 días después, que es lo que se conoce hoy en día como Pentecostés. Resulta que ya tenemos dos momentos fuertes, lo que se llama la Cuaresma para vivir el misterio pascual de Cristo, y lo que se conoce la Pascua hasta Pentecostés. Entonces algunos padres de la iglesia dijeron, bueno, porque el día más importante, lógicamente, que es la resurrección de Cristo, el octavo día de la creación. Pero también hay un día importante. Jesucristo no hubiese podido llegar hasta la cruz y entregar su vida por nosotros y resucitar si no se hubiese encarnado. Y entonces, ¿qué hizo la iglesia? Empezó a meditar en la encarnación del Hijo de Dios. Y entonces algunos padres de la iglesia dicen, ¿y entonces cuándo nació el Señor? Y entonces la iglesia da una fecha. ¿Qué fecha da la iglesia? El 25 de diciembre. La pregunta que yo tengo es, ¿Jesucristo nació un 25 de diciembre, sí o no? No sabemos. ¿Sabemos qué día murió? Probablemente murió un 30 de abril. Probablemente murió un 30 de abril del año 33, dicen algunos, pero no el día en que nació. Sin embargo, tienen que poner un día del nacimiento de nuestro Señor. Es más, no se me escandalicen, pero no sabemos, hoy en día sí sabemos en qué año nació. Y el Señor nace 4 o 3 años antes de lo que la Iglesia Católica primitiva dijo que había nacido el Señor. 3 o 4 años antes de lo que se dató en la Iglesia primitiva. ¿Y por qué lo sabemos? Por la muerte de Herodes y por la fundación de Roma, que es fundada en el año 754 antes de la encarnación del Hijo de Dios. Sin embargo, hoy en día sabemos que el Señor Jesucristo muere un 30 de abril, pero no sabemos qué día nace. Sin embargo, la Iglesia Católica propone el día 25 de diciembre para poder celebrar el cumpleaños del Señor, el nacimiento del Señor. Entonces, propone el 25 de diciembre. 4 domingos antes, 40 días antes, tiene que irse preparando la iglesia para vivir ese nacimiento del Señor. Y a ese momento le llamamos el Adviento. El Adviento, ¿por qué Adviento? Porque la Iglesia Católica piensa en la venida del Señor. En la venida del Señor en un pesebre, como lo conocemos nosotros por la Escritura, pero también pensamos en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia. Y después de que el Señor nace, entonces celebramos lo que se conoce como el tiempo de Navidad. El tiempo de Navidad va desde la natividad, desde el nacimiento del Señor, hasta el bautismo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y ahí están los 4 grandes momentos o tiempos litúrgicos. Primero, la Iglesia Católica celebra el Adviento. El próximo domingo va a ser el primer domingo de Adviento. Después de que el Señor nace, el tiempo de Navidad. Después el tercer momento grande es Cuaresma, iniciando el miércoles de ceniza, y Pascua terminando con Pentecostés. Pero en medio de estos 4 momentos, la Iglesia Católica le llama a este tiempo ordinario. ¿Y cuántos domingos tiene el tiempo ordinario? 34 domingos. El primer momento del tiempo ordinario lo vemos desde el bautismo del Señor hasta el miércoles de ceniza, que se viven aproximadamente de 5 a 6 domingos. Y después de que llega Pentecostés, inicia el segundo momento del tiempo ordinario, extendiéndose hasta el domingo 34. Y así, año tras año, vamos girando, viviendo este año litúrgico y viviendo el misterio total de Cristo. El Cristo total, el Cristo completo, desde la anunciación de nuestro Señor Jesucristo a la Santísima Virgen María hasta la venida del Espíritu Santo, el día de Pentecostés. Y este último domingo del tiempo ordinario, la Iglesia Católica se lo dedica a meditar en la realeza de Jesucristo nuestro Señor. Y si nosotros nos ponemos a pensar, vea qué interesante la parte del Evangelio que hemos escuchado hoy. Estamos meditando acerca de Jesucristo, Rey del universo. Pero ¿cómo encontramos a este Rey? ¿Cómo lo encontramos? Crucificado. Y esto es un contraste tremendo, porque ustedes se ponen a pensar en los grandes reyes que encontramos en la antigüedad. Vea, pensemos nomás
en los emperadores egipcios. Ramsés II, creo que se llamaba el emperador que vivió en la época en que el pueblo de Israel estuvo en Egipto. Un hombre con un poder tremendo. Imagínense que los egipcios duraron 3.500 años en el poder. Si nosotros los católicos, los cristianos, llevamos 2019 años de historia, imagínense lo que hemos vivido en 2019 años de historia, desde la iglesia primitiva hasta el día de hoy. Imagínense que los egipcios duraron 3.500 años en el poder. Eso es algo impresionante, mis hermanos. Sin embargo, eran hombres sumamente poderosos, hombres sumamente déspotas. Si ustedes van a Egipto y ustedes ven las pirámides, que dicen que hay más de 143 pirámides, pero hay 3 grandísimas. Y usted se pregunta, ¿qué es esa pirámide? Eran las tumbas de los emperadores. Eran tan grandes, tan endiosados, tan poderosos, que imagínense las tumbas que hicieron por amor a estos faraones, que hoy en día aún casi ni la ciencia puede explicarse cómo construyeron esas pirámides, y al final echan la culpa a los extraterrestres, diciendo, no, es que estos vinieron por allá de Marte o quién sabe dónde y construyeron esto, porque eran personas supremamente poderosas que mandaban a construir sus tumbas de una manera tremendamente grande por el poder que tenían. Eran reyes, eran emperadores. Después de que el pueblo de Israel sale de la esclavitud de Egipto, el pueblo se sienta ahí en la tierra prometida. Después de que el reino se divide en el reino del norte, en el reino del sur, vienen otros grandes emperadores, reyes, a entrar en la historia de este reino. Pensemos en el emperador que venció al reino del norte, después de la división del reino, que se le dividió al hijo de Salomón, llamado Roboán, en el año 930. El rey se llamaba Sargón II, y era el rey de los sirios. Y este rey entra y toma a todo lo que se conoce como Samaria y Damasco y los lleva a la esclavitud. Un rey supremamente poderoso, Sargón II. El reino del sur, cuya capital era Jerusalén, logró un poco más. Este reino del norte cayó en el año 721. El reino del sur aguantó hasta el año 357, si no estoy mal, 587. Aguantó este reino hasta que llegó un rey poderoso llamado Nabucodonosor y lleva este reino al exilio de la Babilonia. Eran hombres tremendamente poderosos, tremendamente grandes, con un poder infinito para el reino conocido. Sin embargo, todo reino llegaba a su fin. El reino de los babilónicos se debilitó y se levantó un rey más fuerte, el rey de los sirios, llamado Ciro, el rey de Persa, Ciro, el rey de Persa. Se levanta este rey y vence a los babilónicos. Y era tan poderoso Ciro que el mismo pueblo de Israel llegó a pensar que Ciro era el Mesías. La Biblia lo dice, que Ciro era el hijo de Dios. Era tan poderoso, tan esplendoroso este hombre, que llegaron a pensar en esto, que Ciro era el Mesías. En el año 538 le permite al pueblo de Israel que reconstruyan la ciudad y el templo. Esdras y Nehemías nos habla de eso. Sin embargo, este reino también llegó a su fin, hasta que en el año 333 a.C. entra a la tierra prometida, entra un hombre llamado Alejandro Magno. Alejandro Magno, el rey, el dirigente, el emperador de los griegos, entra a la tierra prometida y arrastra con todo este hombre, porque fue uno de los hombres más grandes de la antigüedad, pero también este reino se cayó. Hasta que en el año 67 a.C. llegó Pompeyo, el emperador de Roma, y toma esta tierra prometida, que lo que llamamos Tierra Santa, y en la época de Jesús es una época greco-romana. Imagínense ustedes, ¿por qué les estoy hablando de esto? Porque esta era la visión que algunos tenían de Jesús. La visión que algunos tenían de Jesús era que el Mesías iba a venir con un caballo, con una espada, e iba a doblegar a todos los enemigos y a instaurar su reino a la fuerza, a acabar con los enemigos y a levantar el pueblo de Israel. Y sin embargo, este rey que ciertamente vino, le sale con una sorpresa. El reino no es de este mundo. Este rey lo vemos coronado, pero coronado en una cruz. Lo vemos crucificado.
crucificado, porque de esta manera fue la manera que Él escogió para podernos comprar, para podernos redimir, mis hermanos, que es lo que nos habla a nosotros la segunda lectura de este domingo. Y es impresionante esto. Y para el pueblo de Israel fue un escándalo. La cruz era un escándalo, era una locura. Sin embargo, los primeros discípulos del Señor tuvieron que llegar a predicar a un Jesús crucificado. Hablaban del Señor, de la sabiduría del Señor, y al final preguntaban, ¿y qué pasó con Él? No, lo crucificaron. Y eso era algo terrible, a lo cual se tuvo que enfrentar la iglesia primitiva. Pero sabemos que no todos rechazaron al Señor, sino también hubo gente que lo acogió. En el evangelio de hoy vemos cómo los soldados se burlaban, los dirigentes le hacían muecas, cómo este ladrón que fue crucificado al lado del Señor lo maldecía, y sin embargo, uno que estaba al lado del Señor, un ladrón, el buen ladrón, decimos nosotros los católicos, ese lo reconoció como rey. Y él le dijo, y fue la antífona de este día: Señor, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Es decir, lo reconoció como rey. Y el Señor le dijo, yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y esto es importante y es hermoso saberlo. Vea que el primero que entró al paraíso fue un ladrón, pero un ladrón convertido, un ladrón arrepentido. Muchas veces nosotros decimos, ay Padre, pero yo soy tan pecador. No importa lo que usted haya hecho, ni cuántas veces lo haya hecho. Lo que importa es qué decisión va a tomar usted de aquí en adelante. Si usted va a renunciar a su vida pasada, a su vida de pecado, a su vida de errores, a su vida de problemas, y va a aceptar a Jesús como su Señor, como su Salvador, como el Rey de su vida. Si usted acepta a Jesús como su Señor y su Salvador, el Señor le responde lo mismo que le respondió a este ladrón: yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Fuertes aplausos al Señor. ¿Qué es lo importante? Este hombre fue el primero que entró al paraíso. Primero que entró al paraíso. ¿Y por qué fue el primero que entró al paraíso? Porque el paraíso estaba cerrado para nosotros. ¿Cuándo se cerró el paraíso? El día en que nuestros primeros padres, Adán y Eva, cayeron en pecado. Y entró el pecado y la muerte al mundo y se cerraron las puertas del paraíso. Entonces los bienaventurados, las personas buenas que habían creído en Dios, que tenían fe, que habían sido justos, ¿qué hacían? Se ubicaban en un lugar que se llama el seno de Abraham. Así le llamaban a este lugar, el seno de Abraham. Ahora ustedes entienden, y esto no lo habla nadie más y nadie menos, sino un santo con el nombre más bonito que hay en la iglesia, San Bernardo de Claraval. San Bernardo se pregunta lo siguiente, vea qué interesante esto. No se rían que la cosa es seria. San Bernardo, y me llena de dulzura la boca al repetirlo. San Bernardo dice que cuando el ángel Gabriel fue enviado por Dios a la Santísima Virgen María para preguntarle si ella quería ser la madre del Señor, llega y la saluda como una reina. ¿Y por qué la saluda como una reina? Porque las reinas solamente se saludaban de la manera en que el ángel saludó a la Virgen María. Por eso la Virgen se pregunta qué significaba aquel saludo. El ángel Gabriel llega y le dice claramente en griego, Haires María que es caritomene. Haires María que es caritomene es Dios te saluda María, llena eres de gracia, o alégrate, llena de gracia. La Virgen María escucha la propuesta que Dios le tiene. La Virgen María sabe que el ángel le está diciendo que si ella dice que sí, el Hijo eterno de Dios, el Hijo del Altísimo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores va a encarnarse en su vientre santo. Mientras la Virgen María pensaba, sí, ¿qué respuesta le iba a dar a Dios a través del ángel? Dios que no tiene tiempo, el que es el eterno, el infinito, el bondadoso, el poderoso, estaba esperando a ver qué respuesta daba esta mujer. ¿Ustedes se imaginan donde la Virgen María hubiese dicho que no? Yo no me imagino, no me cabe en mi mente la respuesta
si la Virgen María hubiese dicho que no. Pero no solamente Dios estaba esperando, sino que los grandes bienaventurados, los grandes hombres de Dios, los grandes patriarcas, los reyes, los profetas y los justos del Antiguo Testamento también estaban esperando, todos en silencio, a ver qué respuesta daba esta mujer. Si esta mujer decía que no, ellos seguían en la sombra, seguían en el seno de Abraham, no podían entrar al paraíso. Pero si esta mujer decía que sí, era el inicio, era el comienzo de la redención, porque el Redentor, porque el Salvador, porque el Hijo de Dios al venir a este mundo vino para deshacer las obras del diablo, como dice la primera carta de San Juan en el capítulo 3, y vino para redimirnos, para volvernos a comprar. Somos doblemente de Él, primero porque nos creó y segundo porque nos redimió. Y entonces todos los bienaventurados, dice San Bernardo, estaban esperando a ver qué respondía esta mujer. La Virgen María piensa, medita. Escúcheme muy bien esto. La Biblia utiliza un verbo en el griego que es dialogizomai. Y dialogizomai es pensar profundamente, meditar profundamente, seriamente frente a la cuestión dada. Es decir, la Virgen María no se tomó las cosas a la ligera. La Virgen María escucha al ángel y piensa, rumea, medita, reflexiona, dialoga con ella misma para ver qué respuesta le va a dar a este ángel que Dios le había enviado. Al final, la Virgen María debe formular algunas preguntas, algunas cuestiones, porque la Virgen María busca entender el mensaje que le traía el ángel. Los padres de la iglesia le llaman a esto, escúchenme muy bien, a este dialogizomai. Los padres de la iglesia le hablan el filosofar de la Santísima Virgen María, el pensar de la Santísima Virgen María para poder dar una respuesta favorable a la proposición, a la propuesta que Dios le había enviado a través de el ángel. En ese momento Dios esperaba, los bienaventurados esperaban, y todos nosotros, si hubiésemos estado ahí, también hubiésemos estado esperando. Yo le pregunto a los hermanos protestantes, si aquí hay algunos, los que nos ven por televisión, pensemos en ese momento. Un solo momento que Dios tenía listo, esperando la respuesta de su criatura. ¿Cuántas veces le hemos dicho nosotros a Dios que no? ¿Cuántas veces le decimos a Dios que no? Cada vez que pecamos. Le decimos no, rotundo, ipso facto, no. Estaba esperando Dios. ¿Qué decía esta mujer? La Virgen María. La Virgen María, conocemos la respuesta. La Virgen María, después de que escucha, después de que pregunta, después de que dialoga, después de que la Virgen María reflexiona, da una respuesta. La respuesta de la Virgen María en español es: hágase en mí según tu palabra. Pero antes de decir hágase en mí según tu palabra, la Virgen María dijo una respuesta o utilizó una palabra en el Nuevo Testamento que es supremamente interesante. Vea que la Virgen María dijo doulos. He aquí la esclava del Señor, doulos. ¿Cómo la estaba saludando el ángel? La estaba saludando como una reina, como la mamá del rey. Y la Virgen María dijo: yo soy la esclava del Señor. Doulos, dijo la Virgen. He aquí la esclava del Señor, ahora sí, hágase en mí según tu palabra. Pero resulta que dicen algunos estudiosos que la Virgen María no hablaba español, como lo hablamos nosotros. Y entonces vamos al idioma bíblico más cercano al español que tenemos, y ese idioma es el latín. Y el latín se dice fiat voluntas tua. Fiat voluntas tua es hágase tu voluntad. Pero resulta que la Virgen María probablemente escuchó el latín, porque era el idioma de los romanos. Pero la Virgen María, vamos al idioma más cercano del latín, que es el griego. Y en griego se dice genoito. Genoito, ese hágase, se dice genoito, pero probablemente la Virgen María no le responde al ángel el griego, sino que le responde en la lengua del pueblo de Israel, que es el hebreo, y en hebreo se dice Himeni Adonai. Digan conmigo, Himeni Adonai. Repítalo, Himeni Adonai.
¿Sabe qué significa la palabra Himeni Adonai? Significa amén. Amén. Cuando usted pasa a comulgar y el sacerdote le muestra el cuerpo de Cristo, le dice cuerpo de Cristo, usted dice amén. Está diciendo, yo creo que es el cuerpo de Cristo. Voy a comulgar el cuerpo de Cristo. Me uno al cuerpo de Cristo. Esta fue la respuesta que dio la Santísima y la Purísima Virgen María. Himeni Adonai es un rotundo amén. Dijo la Virgen María, amén. Hágase en mí según tu palabra. Amén. Fuertes aplausos a Jesús por su amor y su misericordia. Claro, hoy en la liturgia vemos que el Señor está en la cruz, está entregando su vida por nosotros, pero no se hubiese podido subir en esa cruz sin un cuerpo. No se hubiese podido subir en esta cruz si no se hubiese encarnado en el vientre santo e inmaculado de la Santísima y de la Purísima Virgen María. Y gracias a que la Virgen María le dijo que sí a Dios, gracias a ese sí es que nosotros fuimos redimidos por el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¡Viva la Virgen! ¡Viva nuestra Madre! ¡Viva la Reina! Hay que agradecerle a ella. ¿Qué es lo importante que de esto? Que a mí me encanta leer a San Bernardo. Yo no sé si es porque me llamo así, ¿no? Pero, o por el nombre, yo no sé. Pero San Bernardo dice, leyendo el único texto mariano, paulino. ¿Cuál es el único texto mariano paulino? Gálatas 4:4. Gálatas 4:4. El único texto directo mariano paulino es Gálatas 4:4. Al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer. ¿Y cómo se llama esta mujer? María. Y le llamamos los católicos con mucho amor la Santísima Virgen María. Entonces se pregunta el santo, escúcheme muy bien, míreme aquí, míreme. No me mire mucho que está su esposo y se pone celoso, míreme. Míreme aquí. Te pregunta el santo, de las tres divinas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿quién fue el que se encarnó? ¿Quién? El Hijo eterno de Dios, le dice el ángel Gabriel a la Virgen María, el Hijo eterno de Dios. ¿Sí o no? Sí. Y la pregunta que hace el santo es, ¿y acaso no se hubiese podido encarnar el Padre? ¿Sí o no? Sí. ¿Acaso no se hubiese podido encarnar el Espíritu? ¿Sí o no? ¿Y por qué no se encarnó el Padre ni el Espíritu Santo? Se pregunta San Bernardo de Claraval. Y la respuesta es, para que la humanidad no se confundiera, porque hubiesen existido dos hijos. Hubiese existido el Hijo eterno de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, y hubiese existido el Hijo nacido de la Virgen María. Y para que hubiese un solo Hijo, entonces se encarna el Hijo eterno de Dios. Y esto es importantísimo y es sumamente profundo, porque resulta que el Padre, en su infinita misericordia, ¿a quién le entrega a su Hijo? ¿A quién se lo entrega? ¿A quién? A la Virgen María. Al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo nacido de mujer. ¿A quién le entregó el Padre a su Hijo? ¿A quién? A la Virgen María. ¿Quién fue el que le recibió al Hijo eterno de Dios? ¿Quién? La Virgen María. Y entonces la Virgen María, ¿qué hace? Se lo entrega al mundo. Ese es el negocio, dice el padre Darío Betancourt. El business de la Virgen María es recibir y entregar a Jesús. Ella lo recibe y se lo entrega a los sabios de Oriente, los reyes magos que llamamos nosotros. Ella lo recibe y se lo entrega a los pastores. Ella lo recibe y lo entrega para que este Hijo, nuestro Señor, se suba en aquella cruz y entregue su vida para darte a ti vida y vida en abundancia. Amén. Fuertes aplausos al Señor. Hermanos y hermanas, perdónenme, yo me emociono cuando Dios me permite hablar acerca de esta mujer, de la Santísima y de la Purísima Virgen María. Porque si hoy celebramos a Jesús como el Rey de Reyes y Señor de Señores, tenemos que recordarla también a ella, que es Reina y Señora de todo lo creado, Reina. Si es su Hijo Rey, ella es Reina, Reina y Señora de todo lo creado. Ciertamente, el Señor
y Salvador Jesucristo es Rey de Reyes, ciertamente que sí. Y Él mismo nos ha propuesto a su Santísima Madre como modelo a seguir, como Reina y Señora de todo lo creado. Pidámosle hoy a la Santísima Virgen María que a través de su corazón inmaculado nosotros podamos reconocer a Jesús como nuestro Dios, como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Y para poder reconocerlo a Él como nuestro Rey, como nuestro Señor y como nuestro Salvador, debemos renunciar a todo aquello que no le dé gloria a Dios. Aprender de la Virgen, volvernos esclavos de Cristo. Volvernos esclavos de Cristo para no ser esclavos ni del mundo, ni de la carne, ni del diablo, sino volvernos esclavos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y que podamos repetir como repitió ella, doulos, he aquí la esclava del Señor, he aquí el esclavo del Señor, hágase en mí según tu palabra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Póngase en pie en este momento.